ya se lo dije personalmente, le digo, bueno, ya te lo dije porque era necesario que te comentara, pero eso no se hace. Título de mi trabajo, la educación física como estrategia interdisciplinaria para superar las dificultades en el aprendizaje de los contenidos de historia, de clase 5, en estudiantes de educación primaria. Pues bueno, ¿por qué escogí este tema? Mi problema que yo encontré es que cuando yo hacía preguntas a los niños dentro de la clase sobre temas basiquísimos de historia, yo veía que los niños ya no conocen personajes de la independencia, confunden la revolución con la independencia. Entonces, eso me llamó mucho la atención, lo vi como una deficiencia en nuestra escuela. Me di cuenta también que por los cambios que hizo la NEM al eliminar las asignaturas y tratar de unificar algunas en campos, también se disminuyeron los contenidos a trabajar. Entonces, si antes la historia no era nuestro fuerte en México, pues ahorita ha sido un problema mayor, porque los maestros se dedican a realizar sus proyectos formativos, pero pocas veces incluyen contenidos de historia, limitándonos a en los homenajes, en las ceremonias, dar la información sobre la fecha que se conmemora, algunos personajes, y ahí todo se queda en información. Entonces, fue cuando surgió mi duda, mi pregunta de cómo poder apoyar a solucionar este problema de enseñanza de la historia, apoyándome desde mi área, porque también la NEM sugiere que hagamos un trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra área pueda trabajar con el docente para poder apoyarnos y que entre los dos tengamos una misma meta. En este caso fue hablar de la independencia. Entonces, contacté con uno de los docentes que estuvo de acuerdo en trabajar. Con los otros sí sentí cierta, pues como pocas ganas de trabajar así en conjunto. Entonces, con el maestro que quiso, pues empezamos a trabajar. Y ahí pueden ver una foto que indica cuando los niños estaban jugando al pípila. ¿Por qué hicimos tantos juegos? Porque el juego es muy importante en los niños, eso nos dice la teoría, es algo ontológico dentro de los niños, es filogenético también. Entonces, a los niños les encanta jugar. Y parte del problema de atender y de memorizar es que los niños no les llama la atención. Entonces, también nos hemos basado en algo de neurolingüística para poder ayudarnos en llamar la atención de los niños para que estos puedan acceder a los conocimientos de historia de una mejor forma o que puedan aprender de una mejor manera. Bien, una pregunta, maestra Katy. Sí. ¿Quién dice que el juego es importante? Hay varios autores. De hecho, dentro de mi metodología hay una clasificación de juegos de acuerdo a su finalidad. Pero el juego Sí, es importante no solo en los humanos, sino en los animales. Es parte de sí, la forma en la que nosotros aprendemos. sí, la pregunta es, ¿quién dice? Bueno, Roger Caillos, él fue el que hizo ya más estudios. En 1958 hizo algunas clasificaciones y sustentó sus teorías sobre el juego. Ujú. Muy bien. Esa es la pregunta así de simple. Ok, Solamente mencionar quién lo dice. Roger Caillos. Ajá, Eh, ok. Hay que evitar algunos términos en adjetivo en grado superlativo, maestra. O sí. ¿Cuál es el adjetivo en grado superlativo? Las palabras que terminan en ísimo, ísima, grandísimo, grandísima. Recuerde que vamos a hablar, ahora que se haga la presentación de nuestra tesis, vamos a hablar con un grupo de doctores donde el vocabulario es muy imperante, la forma en cómo uno se comunica con ellos. Hablar con una propiedad adecuada, eso va a permitirle a usted tener una conversación directa. Si ellos detectan estas muletillas enísimo y enísima, van a decir, ¿está hablando con niños de primaria o está hablando con doctores? Entonces, Doctores. para que tengamos cuidado ahí en esas palabras, maestra, Sí, son doctor. palabras que se pueden evitar, pero tengo que hacerle la observación para que ese día que nos toque presentar,
ya no tengamos estos errores. Ajá. Adelante, maestra. De hecho, ya me lo había dicho, pero me ha pasado. Ajá. Ok, bueno, estos son mis objetivos. El objetivo general, implementar proyectos formativos para la enseñanza-aprendizaje de la historia, para favorecer la construcción de aprendizajes significativos, el desarrollo de una conciencia histórica nacional y la mejora del desempeño académico en los alumnos de la fase 5 de la escuela primaria Rafael Ramírez. Incluye en mi objetivo general el desarrollo de una conciencia histórica, porque esto también lo menciona la NEM. Entonces, para mí es un poco contradictorio que estemos preocupados porque los niños tengan conciencia histórica, identidad nacional, y por otro lado, pues hemos disminuido los contenidos y las horas dedicadas a la enseñanza de la historia. Pero entonces, por eso está dentro de mi objetivo general, el poder apoyar a cumplir esa meta. En los objetivos específicos, pues diagnosticar el nivel de conocimientos previos y la estructura de sus asuntos que poseen los alumnos de fase 5. O sea, reconocer cuáles son los conocimientos que ellos ya tienen, porque Auswell nos comenta que ningún niño carece de algún conocimiento, por mínimo que este sea. Entonces es detectar qué es lo que tienen en su estructura cognitiva para poderlo relacionar sustancialmente con los contenidos de historia. El segundo objetivo específico es diseñar. Entonces, si ya sabemos de dónde partir, pues ya vamos a diseñar la secuencia de intervención pedagógica bajo el enfoque ludomotriz y humanista, que integre los procesos de desarrollo-aprendizaje. El tercer objetivo específico es implementar situaciones de aprendizaje vivencial. Si ya planeamos nuestras secuencias, pues es implementarlas, aplicarlas con juegos simbólicos, cooperativos y pues todas las actividades dentro de la sesión de educación física. Después de haber aplicado estas 5 sesiones, que son las que yo apliqué con los niños hablando de la independencia, pues el último objetivo fue analizar los procesos de reconciliación integradora que experimentan los alumnos al vincular la acción motriz con el dato histórico, observando cómo la ludomotricidad facilita la retención, el significado de los contenidos. Entonces, esto es en lo que se refiere a mis objetivos. ¿En qué me basé? Estas son las teorías que sustentan mi trabajo. Primero, el aprendizaje significativo de David Auswell. Como lo comenté, él habla de que para que un niño aprenda, es importante pasar de la memoria, del aprendizaje mecánico a un aprendizaje significativo. No quiere decir que el aprendizaje mecánico sea malo. Incluso en historia es muy importante el aprender personajes y fechas, y eso es parte de un aprendizaje mecánico. Pero ¿qué es lo que nosotros queríamos? Pasar a un aprendizaje significativo donde los niños no solo conozcan sobre lugares, personajes y acciones, sino cómo ahora en su presente ese pasado ha influido y cómo puede él actuar o mejorar precisamente para su contorno, para su comunidad, con esa identidad nacional que estamos buscando. Um, y también porque Auswell afirma también que el juego, que es importante la enseñanza cuando el niño tiene atención, que si no tienes la atención del niño es por demás todo lo que el maestro está tratando de realizar. Entonces, como la ludomotricidad tiene la atención de los niños de entrada, pues es algo que yo estoy aprovechando en mi sesión de educación física. Otra teoría de la que sustenta mi trabajo es la neuroeducación. La neuroeducación habla sobre el aprendizaje multisensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño aprende mejor cuando utiliza todos sus sentidos. Entonces, cuando hacemos los juegos, en algunas ocasiones no solo corre, sino que toca, convive con los compañeros, usa el oído, la vista. Entonces, entre más sentidos se ven involucrados en las acciones, estos activan más neuronas y el aprendizaje también es más, se fija con mayor facilidad. Memoria episódica. Hay varios tipos de memorias. Entonces, la memoria episódica es precisamente esa que nos evoca algunos momentos vividos. Por ejemplo, en los campamentos, bueno, yo que sí iba a los campamentos de niña, pues las fogatas, los juegos, todo eso me recuerda
muchas canciones que aprendí, muchos eventos. Esto es importante y nos ayuda a fijar, en este caso, los contenidos de historia. Entonces, la memoria episódica se favorece con el juego, la simulación y la historia vivida. ¿Qué hicimos nosotros? Ahí está una foto donde estábamos recreando, me parece que fue ahí la guerra en el Monte de las, sí, en el Monte de las Cruces. Entonces, los niños no solo jugaban a la guerra, sino yo les repetía, a ver, ¿tú qué eres? Yo soy el ejército realista, yo soy de los insurgentes. Entonces, los niños a base del juego se van aprendiendo la teoría. Bien, una pregunta Ujú, no está enfocada directamente con su investigación, pero sí quiero preguntarle, ¿qué diferencia existe entre neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica y neuroética? Anótela, lo no que me yo conteste, entiendo es, no ajá, me la conteste. neurociencia es una, es como, No me conteste, anótelas. ok, sí. No es para evidenciarla, no. Quiero que las investigue, porque puede Ujú, ser una pregunta capciosa, ¿no? O sea, si usted está hablando que la teoría que sustenta su investigación es la neuroeducación. Perfecto. ¿Y qué sabe usted acerca de la neurociencia? ¿Nos puede decir en qué posición se encuentra la neurociencia, la neuroeducación, la neurodidáctica y la neuroética? Y esa es una ujú. pregunta que nos puede sacar del tema, ¿no? Nos puede Sí, confundir. tener Solo todos los conceptos, pero los regreso a mi trabajo. es correcto. Yo le pido de favor que no me Sí, conteste, solamente que trate usted de ver cuál es la jerarquía de ujú, acuerdo con la neurociencia, ¿sí? ¿Dónde queda la neuroeducación? ¿Cómo se enfoca la neurodidáctica? ¿Y cómo se enfoca la neuroética? ¿Por qué razón? eh, Porque decir neurociencia es pues, la forma en cómo aprende el ser humano, ¿no? A través del uso del cerebro. No, no, no. Hay que clasificarla y tener por lo menos un ejemplo ujú. de cada uno. Sí, Gracias. Perdón, adelante, maestra. está bien. Y la otra teoría, bueno, me basé en la educación física. La educación física tiene su propia teoría, pero yo estoy utilizando una parte de la educación física muy importante, me baso en la ludomotricidad, que quiere decir el juego y el movimiento. Entonces, sabemos que el juego es una constante ontológica, como ya lo habíamos mencionado, y que los niños aprenden jugando, se van relacionando con su mundo, o sea, desde bebecitos, desde, como lo decía Pelle, desde que el bebé lanza la sonaja y se ríe, ya está jugando, pero está conociendo parte del mundo. Roger Kailos hizo una clasificación de los juegos de acuerdo a la orientación o cómo influía en el juego. El primero es el agón. Los niños les encanta competir. El agón se refiere a la competencia. Entonces, el recrear las batallas, en la foto que tengo ahí es cuando hablamos del niño artillero, cada quien inventó su cañón y estábamos viendo cuál le atinaba mejor y tiraba objetos más grandes. Entonces, la competencia es algo muy importante dentro del juego. El alea se refiere al azar. A los niños también les gustan los juegos de azar, donde no se sabe, por ejemplo, si estamos jugando en el pastel partido, no saben a quién van a tocar y están alertas, esa expectativa les gusta, para que si ellos son los escogidos, salgan corriendo inmediatamente. El mimicry se refiere a la imitación precisamente. Algunos hablan sobre el juego simbólico. Cuando los niños abren las manos y empiezan a dar vueltas, para ellos son un avión, o sea, sí se sienten un avión los niños muy pequeños, no los de esta fase, pero los niños ya más grandes les gusta imitar. En este caso, imitábamos a algunos de los personajes con lo que se sabía. Por ejemplo, cuando hablamos de Morelos, nos amarramos un paliacate en la cabeza y les expliqué que él padecía de dolores de cabeza y lo imitamos. Y el feelings, que se refiere a la adrenalina. Esa es una palabra,
me parece que griega, que se refiere al vértigo. Entonces, a los niños les gusta marearse, les gusta la expectativa de que voy perdiendo y me están atacando y cómo lo resuelvo. Entonces, esos son los juegos, los tipos de juego en los que basamos nuestras actividades. Bien, una pregunta. Ludomotricidad, juego con movimiento, ¿es correcto? Sí, Ok, o sea, juego y movimiento, porque no todas las actividades dentro de una sesión de educación física son juegos. bien, Algunas son simplemente movimientos, sí, orientados, dirigidos con un fin. bien. Y la pregunta es, eh, ludomotricidad versus juego lúdico. Ajá, ¿qué? ¿Cuál es, cuál es mejor? ¿El juego lúdico o la ludomotricidad? No me Pues la conteste, no me ludomotricidad, conteste, porque todos los juegos son lúdicos, o sea, no lo me lúdico se conteste. refiere al juego. Lúdico significa juego con aprendizaje, maestro. Por Ujú, eso que no me conteste, no me conteste. Nada más ajá, son preguntas que yo le estoy haciendo, no me conteste hasta que las tenga usted ya firmes. ajá. ¿Vale? Entonces la ludomotricidad sí es más, sí obviamente es mejor, porque estamos hablando de un juego con con un propósito y también un movimiento con una intención. No es como el recreo, donde el niño nada más sale, juega y corre, pero no tiene una intención didáctica. Ok, ahí hay un término erróneo, maestra, hay que corregirlo. Juego es juego, el que usted está diciendo del recreo, sin ninguna intención, solamente por recreación. Hay que investigar qué significa juego lúdico y juego con ludomotricidad. Ujú. ¿Sale? Hay que ver cuál es la diferencia entre las tres. Sí. Si contestar, por ejemplo, ahorita que me contestó que juego lúdico es nada más un juego sin recreo, si yo fuera su sinodal, de ahí me No, no, agarro no, y... no. Un juego lúdico no es un juego sin recreo, es precisamente lo que lo diferencia de cualquier juego en el recreo. Bien, O sea, los hay niños a que... veces juegan sin ninguna intención. Bien, es necesario tener muy Sí, claro esos términos también, maestra. Adelante. ujú, sí, después, el tipo de investigación. Mi investigación tiene un enfoque cualitativo porque las investigaciones cualitativas se refieren a tratar de resolver alguna situación, algún problema que se ubica en un contexto determinado. Entonces, en este caso fue mi escuela y el problema fue el aprendizaje de los contenidos de historia. No es experimental y también mi investigación es aplicada. Quiere decir que los proyectos formativos se realizaron con los alumnos, los apliqué yo. Es interpretativo porque el docente va de las sesiones, lo que va observando, lo que va viviendo con los niños, lo va describiendo y después interpreta esa realidad. Trata de darle un sentido a eso que él observó dentro de las sesiones. Lo realicé con una muestra seleccionada, como ya lo había comentado, no fue al azar, sino que trabajé con el grupo que el maestro mostró más accesibilidad al trabajo. Y es en forma natural porque a los niños nunca se les explicó que estaban dentro de una investigación ni se les preparó de alguna forma específica. Para ellos fue sesiones de educación física normales, solo si supieron que estábamos en este caso enfatizando en la independencia. Mm. Mis instrumentos tuvieron 4 ítems que se analizaron. La dimensión cognitiva, o sea, la comprensión de procesos históricos y relaciones de causalidad, dimensión epistemológica, conciencia de la ubicación temporal. Ahí procuré que las batallas de las que fuimos hablando pues, fueron en diferente estado. Entonces fuimos ubicando en la República, pues Guanajuato con la Lóndiga, el Estado de México con la batalla del Monte de las Cruces, hablamos también de Morelia, o sea, hablamos de varias ciudades, porque ese no es estado, es Michoacán. Hablamos de los eventos históricos y la ubicación donde estos se realizaron. También les hice la relación con
precisamente los personajes, les expliqué que Morelia antes era Valladolid, pero después por Morelos cambió el nombre. El estado de Hidalgo, pues es porque ahí empezó la independencia de Hidalgo. Entonces, fue cierta conciencia de ubicación temporal y entender el hecho histórico con el que se relacionaban. También evaluamos la dimensión neuropedagógica y psicomotriz, la representación, dramatización y despliegue de destrezas ludomotrices básicas y complejas. Aunque no me especifiqué mi trabajo en estar observando las capacidades condicionales y coordinativas de la teoría de la educación física, solo observamos cómo se desempeñaban en sus destrezas motrices básicas, que son saltar, correr, lanzar, cachar, reptar, rodar. Entonces, esos fueron nuestro motivo de observación dentro de educación física. La dimensión de recuperación de saberes, la apropiación y uso adaptativo del lenguaje disciplinar. En esta es el ítem donde vi menor avance. Los niños de momento estaban felices jugando, te repetían quién eran, pero a la siguiente sesión a veces se les olvidaba el nombre de los personajes o tenía uno que estarles repasando. Entonces me di cuenta que es el lenguaje disciplinar de la historia fue mucho más difícil de que avanzara en relación con los otros ítems. Aquí vienen las sesiones. Como les hablé de los ítems, el 1 y el 3 en todas las sesiones mostraron mejor avance. Esta es la sesión 1. Como vemos, el nivel estratégico, que es el mayor, en la primera sesión no encontramos ningún niño que pudiera presentar este avance. En la sesión 2 hubo un solo niño en uno de los ítems que alcanzaba el nivel estratégico. En la sesión 3 no alcanzamos ninguno. En la sesión 4 un niño. En la sesión 5 ya fuimos viendo la luz, mejores avances y nuestras conclusiones respecto a las observaciones y a los resultados que tuvimos. El movimiento corporal dotó de sangre y hueso a los procesos históricos. ¿Qué quiere decir? Ya no hablamos solo de batallas, sino jugamos en las batallas. Ya no hablamos del niño artillero que disparó, sino fuimos los que disparábamos. Entonces, esto permitió que las nociones abstractas se procesaran a través de la memoria episódica y kinestésica. Cuando hablo de memoria kinestésica, me refiero a la memoria del movimiento también, sobre el lanzar, el cachar. Entonces, esa es la memoria kinestésica. Se memorizaron, la memorización, ahí está mal escrito, la memorización mecánica de eventos históricos cambió a una reconciliación integradora al asociarse a vivencias ludomotrices. Dentro del aprendizaje significativo, Auswell habla de que cuando ya se integraron en forma sustancial los nuevos conocimientos de historia con lo que ya teníamos en su estructura cognitiva, que fue favorecido por los subsentores, eh, esto ayuda a que los niños memoricen y pasen de esa memorización mecánica a un aprendizaje significativo. Entonces, esa fue la segunda conclusión, que sí se logró, no del 100%, pero sí hubo mejoría. Y lo que comentaba hace un momento, la sincronía de los indicadores cognitivos. El ítem 1 y 3 mostraron una respuesta inmediata ascendente y el ítem 2 y 4 manifestó una transición más pausada y resistente al cambio. La fijación del vocabulario técnico exige un proceso diacrónico, quiere decir un proceso que lleva tiempo y un andamiaje verbal reflexivo sistemático al cierre de cada jornada. Me di cuenta que sí es muy importante que al cerrar la sesión, así como hacemos una relajación física, también es importante el volver a comentar con los niños qué hicimos, de quiénes hablamos, para que precisamente el andamiaje verbal reflexivo se fijara mejor en los niños. Sí, una pregunta, maestra Katia. ¿De qué trató la sesión uno? La sesión 1 fue sobre el mensaje de Josefa y Hidalgo, y el grito de Hidalgo. Bien, ¿y La la sesión sesión 3? 2, la sesión 3, a ver, después nos fuimos a la Lóndiga,
y en la sesión 3 ya nos Ok, fuimos hacia el Estado de México. para que no pase eso, hay que hacerle su nota al pie. ¿Qué hizo en la sesión uno? ¿Qué fue lo que rescató y por qué ese Ah, resultado? ok, sí, ¿Sale? dime, Sesión dime. 2, ¿qué fue lo que hizo y por qué obtuvo ese resultado? Sesión 3, 4 y 5. Y Sí, porque ahorita, me di cuenta que de acuerdo a la actividad, algunos les impactaron más que otras. bien, Entonces, sí, eso lo voy a mencionar. Gracias, Doc. ok. Una pregunta respecto a su conclusión. Eh, ¿Qué significa el ítem 2 y 3? ¿O qué dice el ítem 2 y 3? Oh, déjame regresar. Ah, el ítem 2. Ahí tengo que decir, si se van a la página tal, ¿verdad? Ok, el ítem 2 es la conciencia de la ubicación temporal y espacial del hecho histórico. Bien. Esa misma lista que tiene ahí, como los Ujú. maestros no sabemos de los ítems, tiene que referirlos en la conclusión. Ah, ok. Sí, ¿Ve? sí, Doc. En base a los ítems anteriormente analizados en de evaluación, ya sea que le ponga un link o un hipervínculo para que usted pueda abrir cada ítem. El ítem 2 se refiere a esto, el ítem 3 es de esto. Ajá, ¿Sale? ok. Sí. Eh, Aquí no he cambiado. Estas son las referencias que tenía en la primera vez que fuimos presentando nuestro trabajo, donde apenas era el planteamiento del problema. No metí la Bien, bibliografía porque es mucho más, entonces tengo que poner toda, 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 ¿verdad? Este no lo he cambiado. Aquí me falta. Bueno, ya ubico toda la bibliografía y pues muchas gracias por su atención, por, como ya les había dicho, por estar aquí y estoy a su disposición para las preguntas que crean pertinentes. bien. Recuerde que no tiene que meter toda la bibliografía. Ah, ok. Esa era ¿Sale? mi duda. Por eso no. Solamente tiene que retomar 4 o 5 autores, como le explicó el video de la sesión pasada. Ujú. Sí. Solamente 4 o 5, los más importantes, el más importante, el menos importante. Todos son importantes, pero de acuerdo a su Ajá, investigación, ¿cuál utilizó más? sí. Solamente 3, 4, 5 máximo y hablar muy rápido de ellos. ¿Cuál fue la conclusión? No sé si fue solamente mi perspectiva o los compañeros esperaban ver, no Fotos. sé, un comparativo de categorías o tal vez un comparativo eh, de la hipótesis sobre cuál fue lo sustentoso de la investigación. No le entiendo, Doc. ¿Qué rescata de su investigación en base a su hipótesis o a sus categorías que usted utilizó? Ah, ok. Sí, falta meter eso. Eso lo puse en las reflexiones o algo así. Sí, Bueno, es entonces, necesario anotarlo porque puede ser también que sea una pregunta del jurado. ¿qué rescato Ujú. de? ¿Qué rescata? ¿Qué sugiere? ¿A qué conclusión realmente llegó usted de acuerdo con su investigación? Sí, por ejemplo, es válido hablar de las fallas, porque Sí, como claro, sugerencia sí de me di puras. cuenta que al principio los niños salían muy emocionados por jugar, pero después sí les tuve que hacer un alto y decir, bueno, es que es para que estemos aprendiendo y si solo estamos jugando y ya no me contestan, pues vamos a cambiar las estrategias. Entonces sí tuve que estarles en todo momento recordando que estábamos aprendiendo, no solo jugando. O sea, sí tengo algunas sugerencias, pues voy a hablar de lo bueno y lo malo entonces. Claro que sí, maestra. Gracias. De preferencia, más de lo bueno, porque eso Claro, es claro. Sí, si no meto piedras a mi tejado. bien. ¿Alguna pregunta que tenga respecto a su investigación, maestra Sandra? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, como sugerencia, cuando estés, porque creo que vas a seguir trabajando en ello, es estar con preguntas detonadoras constantemente con los niños para que puedan trabajar. Y sí es Ujú. importante lo que te dice el doctor Valora en el punto de que precisamente pongas ahí tu evaluación.
hace como un cuadro comparativo, como donde estás contrastando tus categorías con sí, porque es cualitativa tu investigación, ¿verdad? Sí, Ok, tus categorías, hagas una triangulación con las, cómo se presentó y eso te ayuda, tipo, no se llama gráfica en cuantitativo, sino, a ver, espérame. Puede ser una gráfica o puede la ser tengo como triangulación, Es que tiene un nombre, espérame, puede ahorita. ser inclusive su matriz de consistencia y es más rápido. Ajá, exactamente la matriz gracias doctor, la matriz de consistencia y eso te ayuda a ti a edificar mucho más para el lector, para ¿cómo se llama? Tus sinodales, con eso les vas a dar mayor claridad y tú misma te vas a fundamentar más. Y es una ajá, diapositiva más que está dentro de dentro de ¿cómo se llama? Dentro de la cantidad que nos está sugiriendo el doctor Valora. ajá, Pero sí también considera esos puntos del doctor porque sí son muy buenos para tu presentación. ok, Eh, Debe de Gracias. quedar claro que no es una presentación de diapositivas, es ujú, el Exacto. dominio de una investigación realizada. Sí, tiene razón. Gracias, doctor. Es el dominio de una investigación realizada. ¿Quién sabe de la investigación? Pues quien la hizo. Entonces, ¿quién debe dominar todo el tema? Aunque nada más diga hay conclusiones y nada más diga cuatro palabras, mis conclusiones son estas por esto, por aquello, por siempre dar argumento. ujú. Eh, Evitar. Por ejemplo, nada más mencionar asincronía de indicadores cognitivos. Y ya yo explico. Es correcto. Con el uno y el 3 fue más fácil el avance. Y entonces ya todo eso que tengo escrito ya lo comento Ok. yo. Ujú, Ejemplos que se deben de colocar son ejemplos que están incluidos en su tesis. Un ajá, ejemplo que no esté incluido en su tesis, no lo toque porque en lugar de favorecerle, le va a perjudicar. ujú, Que los ejemplos sean de acuerdo a la investigación y no que sean como para tratar de salvar el momento, porque eso afecta. ujú, Bien, maestra Katia, le agradezco mucho la atención que ha tenido de presentarnos su tema. Requiere algunas mejoras. Es ajá. notorio que requiere algunas mejoras, un poco más de elevación de la terminología de la investigación. ¿A qué me refiero? Tiene que conocer más los términos de su investigación. No ser como que, pues nomás es lo que puse, es lo que puse. Tiene que verse que usted domina la investigación. Su tipo de enfoque, yo hice mi investigación por medio, aunque no lo tenga ahí, mi enfoque fue cualitativo, mi temporalidad fue tal, la transversalidad. Se tiene que mover esos números antes de que llegue a la conclusión de su investigación o a sus sugerencias que usted da o a sus aportaciones que usted quiere realizar. Ujú. ¿Sale? Entonces me estoy refiriendo a Sí, doctor. que necesita más dominio técnico de la tesis. Sí. Bien hecho, maestra Katia. Felicidades. Gracias por prestarnos también su atención y darnos la oportunidad de conocer cómo va desarrollando su próxima participación en la Oh, defensoría de tesis. ok, sí, voy a salir entonces ya. Gracias. Y ya aprendí a proyectar el día de hoy. Excelente, maestra. Eso es algo nuevo. Siempre se aprende. Ajá. Bien, ¿estamos preparados, maestra, maestra, Jacqueline? ¿Maestra Jackie? Don Doc, antes de que le conteste Jackie, sí ya vio mi mensaje que me he pasado, No, permítame. porfa, no sea malito porque estoy infartada.
Mañana, a partir de mañana. Sí, doctor, miércoles, jueves y viernes. Mañana son comisiones de cierre de clausura, que son el día 15, clausura matutina y vespertina, y después el seguimiento del taller intensivo, jueves y viernes. Y pues apelé y solicité, pero ya ve que me respondieron. ¿Va a asistir en este momento a ver a Lick Brenda? Sí, sí, tengo la cita, me dijo que a las 6 en punto, para que yo también aprovechen, pues tengo que, todas las gestiones que tengo que realizar, tanto familiares como de casa, esa gestión ahí que inició con ustedes, y pues es que el sábado ya no la alcancé, doc, no sabía que se iba a la 1, pero el pago el sábado pues Katy y yo lo realizamos el sábado, Ok. pero vamos bien en todo, doc, gracias a Dios. Si me pudiera considerar para hacer mi presentación, así como Katy, perdón, mi dominio de la investigación, presentárselas, espero en primeramente Dios el próximo martes. Ojalá me considere. Pues. Ok. Este, me manda una foto de su oficio que le dé la Lick Brenda, el que yo Ajá, firmé, por favor. Me manda una con foto. todo gusto. Sí, nada más el que me dé de usted. Sí, los demás no tengo problema, pues ya los conozco todos unos van firmados por Brenda, otros por el Inge Raúl, Ujú, no tengo problema. Sí, ok, tome el tiempo, maestra. Adelante. ok. Muchísimas gracias, doctor. Pues cuídese mucho y seguimos en comunicación. Bien. Posiblemente la siguiente sesión solamente sea un listado de preguntas que deben de resolver. Ok, Ya no nos va a dar tiempo de hacer este ejercicio como el que estamos haciendo ahorita. Entonces van a ser solamente puras preguntas que deberá contestar y entre ellas voy a compartirles nuevamente el primer formato que les di, ok, doctor. en el que venía el enfoque, la finalidad, la temporalidad, la dimensión de la investigación. Ok, Ese requiero que lo llenen. Es ok. muy importante que tengan ese documento lleno. Si Tenerlo lo ya listo, llenan y tienen los entregarlo. datos correctos, eso es más que suficiente para su presentación de su tesis. Con esa información deberán defender su tesis. Muchísimas gracias, doctor. Bien, Claro que sí. adelante, maestra Sandra. Cuídese mucho. Me dio mucho gusto verlo, aunque sea así en pantalla. Cuídese mucho. Saludos a Luego, todos, chicos. Gracias. Bendiciones, doctor. hasta Cualquier cosa luego. sigo en comunicación. Gracias. Bye. Bien. Brandon, ¿tienes tu investigación, maestra Jackie? Mande, Doc. ¿Tienes tu presentación? No, es que tengo la tablet y la computadora la dejé en la casa, estoy en el negocio. No sé si la puedo Bien. presentar. Maestra Jackie, ¿tiene su presentación? Hola, Doc. Sí, sí, aquí la tengo. Estoy terminando de afinar, pero ya. Ok. Maestra Zulma, ¿tiene su presentación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nada más, de igual forma estoy afinando ya las últimas correcciones. Muy bien. Pregunta. eh, En el caso de Brandon, ya tengo yo lo que le solicita la maestra que haga de cambios, ¿no? De la mayoría. ¿Cómo van? ¿Ya terminaste de hacer todas las correcciones, Brandon? Ya estoy terminando, Doc. El tiempo ahora sí es apremiante y es oro, ¿eh? Porque ya no tenemos el tiempo que tenemos al inicio. Ya estamos sobre los tiempos muy, muy marcados y eso debe de preocuparnos a todos. Les recuerdo que del día 8 al día 14, que en este caso es hoy, era la corrección directa de la tesis, ¿cierto? Bien, se la compartieron nuevamente a su revisor para que viera que ya tienen ustedes esas modificaciones. Excelente, maestra Zulma. Maestro Brandon hizo lo mismo.
No, todavía en lo que termino ya la revisión, las modificaciones hoy, te lo envío a la doctora para poder ya me dé visto bueno. Bien, recuerden que 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿sale? Tienen todavía 5 días más para poder modificar todo lo que más puedan para corregirle y que quede bien. Del 21 Ah, al 24 tienen que imprimirla. esa es mi duda, Doc. Yo ya mandé mis revisiones, bueno, mis modificaciones. Ajá, Nada más que me di cuenta, por ejemplo, en mi bibliografía hay algunas que tienen minúsculas, otras mayúsculas. Entonces, sí he visto algunos detallitos que no sé si me los haga la doctora, pero los estoy de todas maneras modificando. bien, Pensaba mandarle mañana un correo avisándole qué otra cosa había modificado. ¿Está bien? bien. Yo creo que es correcto que le marque mejor por teléfono. No Ah, le ok, mande sí. correo. Ajá, Márquele directamente hasta que le encuentre y hágale la observación. Eh, es importante la bibliografía, sí, ¿no? claro. Esté bien hecho. Sí, Bien. doctor. Maestra Zulma, Sí, ¿cómo doc. va con su revisión? Ya mandé las correcciones, las últimas que me hizo favor el doctor Edmundo, te las mandé y hasta ahorita ya, creo que me parece que está en ese proceso de volverlo a revisar. Muy bien. Ok, Ujú. eso es algo muy importante. Hay que presionar al doctor Edmundo para que lo más pronto posible mejor, para que nos dé tiempo de poder hacer las modificaciones. Bien. Lo mismo con la maestra Jackie, el maestro Brandon. Vuelvo a repetirles, esta semana es como que la de muertito, por si llegara a haber alguna otra cosa que se tiene que corregir. El 21 hay que ya tenerlas impresas, a más tardar el 24. ¿Para qué? Para que el 24 ya se las podamos repartir, en este caso, a los que van a participar dentro de su sínodo. Voy a compartirles cómo va a ser la forma. En el caso de los tres que van a estar, esos los vamos a imprimir normal. Los vamos a imprimir normales, no los vamos a empastar ni nada, porque no es correcto. Tampoco los vamos a encuadernar. Entonces los vamos a imprimir en tres tantos directos y los vamos a agregar en un sobre bolsa. Así es como le vamos a entregar a cada maestro, para que no tengan que gastar en la impresión de las demás tesis. Yo asisto mañana a Toluca, mañana me voy a poner de acuerdo con Brenda para ver si se imprimen o solamente se le comparten de manera digital, es decir, en un archivo. Yo creo que eso va a ser lo correcto para que no tengan que gastar en impresiones, ¿no? Pero denme oportunidad de asistir mañana y ya ponerme de acuerdo con ella para decirles quiénes van a ser sus sínodos de cada uno de ustedes y pues que ya vayan conociéndolos, ¿no? Que vayan preparándose. Está bueno el reto. Yo estoy muy contento con ustedes independientemente a lo sucedido porque han demostrado carácter y categoría, ¿no? Se están fletando hasta el final y eso es algo bonito. No todos se fletan hasta el final. Yo sí puedo rescatar que, pues sí está difícil, muy difícil, pero lo están logrando. Al final de cuentas lo están logrando, a pesar de la presión, del tiempo a vapor, están logrando los resultados que se requieren. Quiero preguntar, ¿quieren presentar, maestra Jackie, maestra Zulma, su presentación? ¿Ya escucharon los comentarios que le estoy haciendo a algunos compañeros? ¿O lo reservamos para que tengan tiempo ahorita de poder tal vez todavía medio modificar sus tesis, medio de arreglar las tesis, o continuamos? Ustedes me indican. Pues en mi caso, Doc, a mí sí me gustaría presentar para recibir sugerencias Adelante. tal vez. Y de igual forma, algunas dudas que sí presento para pues, corregirlas. Bien, adelante, maestra Zulma. Maestra Jackie, Perdón, Doc, sí, no tengo tema de hacerlo ahorita, sin embargo, todavía hay cosas que me gustaría ajustar.
y a lo mejor por cumplir, lo presentaría, pero bueno, esa no es la intención. Sí me gustaría como estructurarlo un poquito más para que tenga, pues, más lógica para todos, más para mí, porque yo soy la que la va a presentar. Y Ok. si me da oportunidad la siguiente semana, de todos modos yo aquí sigo pendiente de las observaciones que se hagan para modificar lo necesario, por favor. Bien. Maestra Zulma, con toda la fuerza del mundo, adelante. Gracias. Proyecte, maestra Zulma. Sí, ok. Voy a pedirle atención a Brandon, a Jackie y a Katia. Quiero que le hagan una pregunta a su compañera de acuerdo con lo que va a explicar. Por favor, vayan preparando cuál va a ser y anótenla en una hoja. ¿Observan mi pantalla, perdón? Sí, claro, estás buscando el Ok. archivo. Muy bien, muchas gracias. Bien, lo voy a presentar eh, buenas tardes, es un honor para mí, apreciables sinodales, el día de hoy, poder compartir con ustedes eh, este resultado de un trabajo de investigación que lleva 2 años consecutivos y que pues el día de hoy se da la explicación minuciosa, etapa por etapa, de este proceso de investigación, el cual es titulado Programa de Capacitación de Métodos y Herramientas en el Proceso de Enseñanza de la Lectoescritura, fase 4 de primaria, sustentado en el modelo de la dinámica tecnopedagógica en el docente de la escuela primaria profesora Herminia López Castañeda. Su servidora, la maestra Zulma Vianney López Hernández, comentará ciertas circunstancias, aspectos y criterios que componen este trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Bien, para ahondar primeramente en este tema, se da este antecedente como tal y da un auge principalmente en la preocupación que existe hoy en día en cuanto a qué es lo que está pasando en algunas aulas mexicanas. Para dar esto como principal importancia, vamos a dar un auge en cuanto a la crisis de comprensión que se está dando ahorita últimamente, de acuerdo a el Banco Mundial, el cual al realizar este tipo de estadística en el 2022, abarca que más del 50% de los niños en países de ingresos medios bajos, en el caso de México, comprenden un texto simple adecuado a, no comprenden, perdón, un texto simple adecuado a su edad. Por otra parte, tenemos el rezago persistente en evaluaciones que se han aplicado de forma nacional, aquí en este caso como Mejor Edu o esta evaluación de, ahí se me fue el nombre. Quizá, Ajá, demuestran que las dificultades de fase 3 se arrastran al intensificar a la fase 4. Fase 3 estamos hablando que corresponde a primero y segundo grado de primaria. Entonces, estas dificultades que se presentan en la lectoescritura, los alumnos pasan de esta fase a la 4, todavía arrastrando esa cuestión de poder llevar a cabo una lectura y una escritura totalmente alfabética, ¿no? En cuanto a la causa de raíz, en este caso, es que el rezago no se debe a la falta solamente de cuestión, por una parte, conocimientos y de aprendizaje, sino también el rezago se da a causa
de que existen métodos obsoletos en los docentes y la falta de actualización. Esto pues conlleva a que no se tenga el uso correcto de herramientas metodológicas pertinentes para pues ahora sí que las necesidades que presenten estos alumnos en esta fase. Aunado a esto, pues establece la duda, la hipótesis central de este estudio y tiene que ver con la hipótesis alterna, que es la implementación de un programa de capacitación en métodos y herramientas sustentado en el modelo de la dinámica tecnopedagógica, fortalece el proceso de enseñanza de la lectoescritura. Por otro lado, al llevar a cabo toda esta investigación, se propone también la hipótesis que podría ser nula, con que no podría dar ese fortalecimiento en el proceso de enseñanza de la lectoescritura. De acuerdo a esto que se planteó, pues tenemos también estos antecedentes que conllevan a en dónde se llevó a cabo la investigación. En este caso, hablamos de la Escuela Primaria Profesora López Castañeda, detenidamente en la fase 4, donde se da primeramente y se da el acercamiento de conocer los problemas que se enfrentan en el entorno. Uno tiene que ver con la vulnerabilidad social, en donde, por ejemplo, también vemos que una de las causas es la cuestión familiar, en el sentido de el ausentismo, y que incluso existen familias disfuncionales en cuanto también la forma en que los tutores pues llevan a cabo el acompañamiento con sus hijos, porque muchos de ellos también pues no tienen este nivel alfabético en la alfabetización. Y por otro lado, también de igual forma se da la parálisis pedagógica, en donde existe una desactualización docente y uso de métodos que no responden al avance tecnológico de los desafíos del siglo XXI, ¿no? Por otra parte, se da un vacío sistémico, en donde vemos que existe la falta de investigación y capacitación dirigida especialmente a esta fase, porque existen en la fase 3, sí existen capacitaciones, existen cursos que antes del iniciar el ciclo escolar pues finalmente, como docentes, se tienen esos conocimientos y de igual forma ese acompañamiento para llevar a cabo las clases durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, ese proceso se ha quedado trunco al momento en que se desarrolla la fase 4, porque ya en la fase 4 es muy difícil que como docentes, pues reciban ese tipo de cursos, ¿no? Más en lectoescritura. Habrá quizá, pues, estos cursos referentes a otros campos formativos, pero no a tal grado de poder ayudar a estos pequeños, a estos alumnos que se encuentran en esta fase para, pues, lograr los aprendizajes esperados. De tal forma, pues se planteó el objetivo general, que era determinar el efecto que tiene el programa de capacitación sustentado en el modelo de la dinámica tecnopedagógica sobre el proceso de la enseñanza de la lectoescritura en la fase 4. Aquí es muy importante pues especificar que la capacitación va a estar sustentada en una teoría. Es por ello que pues se define como sustentado en un modelo, el cual fue construido en base a la teoría holística configuracional, que más adelante se las voy a explicar más detenidamente, pero que esta capacitación no salió por el simple hecho de solamente establecer 6, 5, 3 fases, ¿no? Que tiene cada una de las sesiones un sustento y que incluso el número de sesiones en las que fue impartido
pues tiene el porqué, ¿no? Y que fue diseñado de acuerdo a la problemática que se estaba presentando en esta fase y detenidamente en la escuela profesora Herminia López Castañeda. De aquí se desprenden objetivos que son específicos para llegar al cumplimiento de este objetivo general. El primer objetivo específico es diagnosticar. ¿Qué es lo que se diagnosticó? Se diagnosticó primeramente el nivel de actualización que tienen los docentes mediante el diseño de un instrumento que es un pretest, en donde se indagó si de verdad era adecuado, pues ahora sí que aplicar este programa de capacitación, porque realmente se pudieron haber obtenido resultados en donde no era necesario, pues ahora sí que aplicarlo, ¿no? Y de igual forma, pues se hubiera quedado como una propuesta. Sin embargo, los resultados que arrojaron el pretest, pues indagaron en que sí era necesario este programa de capacitación, porque existían tanto alumnos como docentes que te presentaban diferentes tipos de dudas respecto al proceso de enseñanza de la lectoescritura. El específico número 2 es diseñar una propuesta de acuerdo a los resultados del pretest, diseñar una propuesta formativa acorde al contexto institucional, es decir, de acuerdo a las necesidades que presentaban los maestros que decidieron formar parte de este programa de capacitación. Después de haberlo diseñado, se da el objetivo, el específico número 3, que es implementarlo. Implementar el programa de forma sistemáticamente. ¿Por qué? Porque cada fase, como ya les comento, tiene una cuestión de sustento teórico. Entonces, de acuerdo a esto, pues el programa se diseñó específicamente con los docentes de cuarto grado. El objetivo número 4 fue evaluar el impacto mediante otro instrumento que, si bien es cierto, aunque tiene el título de forma diferente, sigue siendo en la estructura el mismo que el pretest, es decir, no se cambió ningún tipo de pregunta, fue el mismo con el objetivo de pues saber si existía un avance, se mantenía de la misma forma y si la capacitación fue totalmente válida. En cuanto al objetivo específico número 5, fue analizar todos los resultados que se arrojaron de la aplicación de todos estos instrumentos y pues analizar esto para identificar áreas de fortalecimiento y volver a reestructurar ya sea el modelo o vertir ciertas recomendaciones para futuras investigaciones. De aquí surge la pregunta científica de investigación que me permitió a mí, pues ahora sí que vertir una solución a tal fenómeno, a indagar. De acuerdo a esto, dice, ¿cómo influye un programa de capacitación en métodos y herramientas sustentado en el modelo de la dinámica tecnopedagógica en el proceso de enseñanza de la lectoescritura de los docentes de la fase 4 de la escuela primaria profesora Herminia López Castañeda? De aquí se desprenden mis dos tipos de variables. Por una parte, le cambié, perdón. Por una parte, se establece la variable independiente que tiene que ver con el métodos y herramientas, esto dentro del programa de capacitación para, pues, la finalidad era fortalecer de todo el proceso de enseñanza, específicamente las competencias tecnopedagógicas y la enseñanza de la lectoescritura, y esto es basado en el modelo de la dinámica tecnopedagógica, el cual, por una parte, tiene que ver con todo lo pedagógico, eh,
también parte de lo tecnológico y de igual forma cómo se complementan para llegar a una reflexión formativa. La implementación obviamente fue planificada, estructurada en 7 sesiones y ya como anteriormente había comentado, se da por la integración de la pedagogía, la tecnología y la reflexión. Y por otro lado está la variable dependiente, que es el campo, no, perdón, las competencias docentes, en donde se dan los efectos esperados de la enseñanza de la lectoescritura, en donde también de igual forma se pudo comparar la forma en que cada docente que participó en el programa de capacitación pudo planificar microexperiencias con sus alumnos, el uso pertinente de las TICs, las estrategias pedagógicas que implementó para la enseñanza, la adaptación a las necesidades de su grupo y la capacidad de reflexión. Todo esto fue medido ya sea también, además del programa de capacitación, pues por los indicadores específicos para la apropiación y aplicación reflexiva del modelo, ¿no? En cada sesión el docente pudo reflexionar acerca de la sesión que se impartió. Para este trabajo de investigación se dan 4 dimensiones que justifican pues este trabajo de investigación. Por una parte vemos la justificación teórica que está sustentado en todo el plan de estudios del 2022 con la NEM y pues se da esta fase en la fase 4 en donde se da este enfoque de alfabetización y también por otra parte la generalización de un conocimiento aplicado. Toda esta cuestión pues teórica está fundamentada a la NEM, lo que nos marca hoy en día finalmente que llevar a cabo pues ese proceso de lectoescritura más enfocado a las necesidades y al contexto de los alumnos. Por otra parte está la justificación práctica. Lo práctico pues es la forma en que se llevó a cabo pues por medio de este programa de capacitación para la mejora de competencias docentes y la atención a dificultades reales. Algunos autores como Torrego y Garrido pues nos dan este sustento al haber realizado estudios de forma de carácter cualitativo y que finalmente pues nos aportan esa parte de justificar la importancia de que cada capacitación también debería de estar sustentada, no solo llevada a cabo como tal, en donde se apliquen o se repliquen modelos que ya han sido aplicados en otros estados. Él tiene como que más bien esa parte de estos autores comentarnos la importancia, ¿no? De contextualizarlo al lugar en donde nosotros nos encontremos. Por otra parte, también se da la justificación metodológica, en donde se da la generalización del conocimiento aplicado, es decir, que la cuestión metodológica nos habla de que, bueno, existen diferentes contextos. Sin embargo, con el modelo que se propone, se pretende que finalmente al llevarlo a cabo paso a paso, pues se tenga ese avance sin importar incluso el campo formativo. Ajá. Por ejemplo, se puede aplicar en la lectoescritura, pero también de igual forma para generar pues habilidades en la cuestión matemática, ¿no? En cuanto a la justificación social, se da esa parte de aprendizajes que son fundamentales y que la UNESCO en el 2002 y la INEGI y el Banco Mundial en el 2020, pues ya decía que la importancia de combatir el rezago y la deserción en comunidades vulnerables hoy se ha, pues ahora sí que convertido en la meta fundamental para evitar, pues ahora sí que haya ese abandono de la escuela y que se pretenda pues continuar avanzando en esta cuestión y que los niños pues no abandonen las escuelas por el simple hecho de que pues no han aprendido a leer y a escribir, ¿no?
En cuanto a algunos estudios que tuve oportunidad de consultar, se da desde estudios, pues ahora sí que extranjeros y nacionales. Por una parte, está República Dominicana en el año 2022 con estudio de carácter mixto, perdón, en donde este estudio reflejó que existe un perfil de falso lector en los maestros y que al momento, bueno, de nosotros poder ahora sí que transmitir ese conocimiento, pues no se puede llevar a cabo como tal, porque en el propio docente no existe ese gusto por la lectura. Es decir, que solamente se realiza una lectura de uso profesional en donde yo leo ciertos oficios, ciertos anuncios que me dan y que tengo que llevar a cabo en el trabajo para poder yo leerlo, pero no realizo una lectura, pues ahora sí que con situaciones recreativas. Por otra parte, en España, un estudio cualitativo de Espinosa Prendes en el año 2021 habla que la tecnología inmersiva es pues a una solución para pues erradicar este tipo de situaciones en el aula, transformando la enseñanza y las metodologías. Las metodologías es importante contextualizarlas de igual forma. No podemos ahora sí que utilizar cualquier tipo de metodología, ¿no? También tenemos que ver, pues ahora sí que todo el entorno con el cual contamos. Por otra parte, también en Ecuador se dan estudios cualitativos, descriptivos y exploratorios con Villegas en el año 2017, en donde habla que la capacitación docente puede mejorar entornos de forma digital y el rendimiento en los alumnos siempre y cuando los docentes estén comprometidos para, pues ahora sí que presentar este tipo de cursos, este tipo de capacitación. Y por otro lado, en México, en Chihuahua, con Rodríguez Chavira en el año 2021, que también establece una investigación de carácter cualitativo, habla de la formación docente que es superficial y carente de una evaluación rigurosa. Es decir, que solamente existe una evaluación, pero que esta evaluación carece de ciertos criterios que son importantes y que de igual forma se ha quedado a la mitad y que no, pues ahora sí que explica detenidamente los resultados que se han arrojado al momento de aplicar algún tipo de evaluación, o que finalmente también existen maestros que no han evaluado o no tienen un instrumento de evaluación al término de cada sesión de sus clases. Por otra parte, Noriega en el año 2024 en Sonora, pues habla de que los futuros maestros de normales superiores también han carecido de criterios para elegir estrategias adecuadas para la enseñanza de la lectoescritura. Es decir, que solo realizan este tipo de enseñanza pero no sustentada, ¿no? Y que algunos también desconocen esa parte de múltiples métodos y estrategias para, pues, conducir a los alumnos al fortalecimiento de la lectura y de la escritura. Por otra parte, Acuña Pérez, en Hidalgo, México, también determina que los desafíos de la capacitación pues son muchísimos. Por una parte, está la falta de recursos, en donde los maestros pues les impide seguirse preparando. Existe estrés, la apatía por llevar a cabo pues estas capacitaciones, incluso a deshoras pues de su trabajo. Por lo tanto, pues ha quedado inconcluso. Aquí cabe mencionar algo muy importante. De todas las investigaciones que estuve explorando, la mayoría en este sentido, sí hay en cuestión mixta y en cuestión experimental, son muy reducidas, más en el Estado de México. En el Estado de México se dan pues estas capacitaciones de enfoque cualitativo,
pero no se han aplicado del todo. Por lo tanto, pues ahora sí que estaría muy propicio seguir indagando con pues investigaciones que sean experimentales. El sustento teórico da por una parte a las teorías constructivistas y por otro lado las de forma cognitiva. Por una parte tenemos a Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo en 1970, en donde habla que pues, los alumnos construyen este conocimiento, ¿no? Y que tiene el alumno constantemente la forma de reorganización del lenguaje, ¿no? Aquí es muy importante y se relaciona porque, pues ahora sí que todos estos significados, incluso sonidos y símbolos, el alumno todo el tiempo está en proceso de reconstruirlos, que si bien es cierto, desde que tiene la edad de 3 años en adelante, comienza a reestructurar esa parte de conocimiento en cuanto a lo que significa un sonido o una palabra, ¿no? Por otra parte, está lo sociocultural con Vygotsky en 1934, en donde habla también que el lenguaje es un diálogo y que existe una zona de desarrollo próximo. Obviamente aquí el alumno inicia de una fase, pues ahora sí que inicial y se transforma se debe de trasladar ese conocimiento a una zona de desarrollo óptimo. Al momento de pasar de una zona inicial a lo óptimo, se tiene la zona de desarrollo próximo, en donde el docente, pues, es mediador de esa forma de aprender del alumno y está constantemente pues checando que de igual forma, incluso sobre el error, aprenda. Por otra parte, se da la teoría de modificabilidad cognitiva de Fürsten en 1979 y habla de que la inteligencia ya está descartada, que pues el humano nace con cierto grado de inteligencia, no, a lo largo de su vida, pues va evolucionando esta forma cognitiva de poder entender, ¿no? La realidad que lo rodea. Entonces, es importante esta teoría dentro del modelo porque podemos ver que por medio de estos métodos y estrategias la tecnología, pues se puede modificar todavía esta inteligencia, ¿no? Estas capacidades, habilidades de los alumnos. Por otro lado, está la teoría de la autodeterminación de Deci Ryan en 1978 y habla de la motivación, de la importancia de la motivación totalmente al momento de generar por ejemplo, en el modelo, pues la importancia de la motivación es fundamental para que el alumno, por medio de la competencia y el juego, exista esa conexión social con sus compañeros de igual forma, en donde pueda entablar un lenguaje más cercano, donde pueda participar activamente y que no solo se dé estas recompensas vacías al lograr algo, es decir, no como docente siempre tener de darle algo, una recompensa por medio de una estrellita en la frente o por medio de un dulce, sino que ellos también sean conscientes de sus dificultades y lo que es perder en un juego. También se da la relación de la gamificación en esta teoría, que es muy importante y que por medio de la tecnología podemos, pues incluso diseñar actividades para que puedan conocer estos juegos y lo vean no al aprendizaje de la lectoescritura como algo impuesto, o que sientan miedo por la lectura y la escritura, sino al contrario, por medio del juego, que el alumno pueda, pues ahora sí que llegar a estos niveles óptimos en cuanto al proceso de alfabetización. También una teoría que fundamenta principalmente este modelo es la teoría holístico configuracional de Homero Calixto Fuentes, la cual integra que es un sistema educativo dialéctico y dinámico. ¿Por qué dialéctico y dinámico? Porque
lleva a cabo esta cuestión de dialéctica, es decir, de la relación que existe entre causa y efecto y lo dinámico que intervienen diferentes tipos de fenómenos dentro de este proceso de investigación, en donde cada una de las configuraciones que establecen el modelo encontramos una relación dinámica, porque el fenómeno a estudiar, que en este caso es el proceso de la lectoescritura, pues vemos que existen diferentes tipos de causas y consecuencias por las cuales el alumno no ha adquirido el proceso de lectoescritura. En cuanto al contenido del modelo, el contenido del modelo entonces se diseñó también y fue de acuerdo cada sesión a cada configuración del modelo. En la primera sesión que se estableció fue sobre el diagnóstico y sistematización inicial. ¿Qué es la sistematización inicial? Es cuando a los docentes ahora sí que se les plantea los diferentes tipos de métodos que ellos ya conocen, que forman parte ahora sí de toda su preparación profesional, cuáles conocen, cuáles desconocen, cuáles nunca habían escuchado, y de ahí explorar también algunas herramientas que pueden estar muy relacionadas a los métodos que se utilizan para la enseñanza, y se va desmontando las prácticas que pudieran ser tradicionales, como la repetición de planas, el aprender por sílabas, que eso ya no nos los marca la NEM actualmente, en donde ya se da un método pues global, en donde se debe de, además de enseñar la palabra completa, pues se debe de ahora sí que también el alumno conozca el significado de la palabra y pueda tener un sustento al momento de explicar dicho concepto. Por otro lado, se da la sesión número 2, donde también se les impartió la comprensión de la NEM y la importancia que tiene para el contexto del alumno y el sentido que se le debe de dar a estas herramientas que pueden ser diseñadas por ellos mismos y que pueden, ahora sí que deben de tomar en cuenta el contexto del alumno para hacerlo más interesante, para que el alumno se involucre y que de igual forma se sienta con identidad, ¿no? De su comunidad, de su escuela, de su aula. En la sesión 3 se da la aprensión adaptativa. ¿Qué es la aprensión adaptativa? Aquí es cuando pues los docentes superan esa brecha digital y la frustración, porque también por una parte encontramos que es presión para los docentes, en este caso, pues aprender algo nuevo, ¿no? Existe el miedo, existe pues ahora sí que esa parte de inseguridad, de no querer participar, de igual forma vertir un comentario, una duda al respecto de alguna cuestión tecnológica. Entonces, aquí en esta sesión pude observar que al momento de llevarla a cabo, y también lo que sustenta esto es la observación, la guía de observación en la sesión 3, que pues tenían desconocimiento de ciertos conceptos, métodos, de igual forma herramientas que pueden ser benéficas para la enseñanza de la lectoescritura. En la sesión 4 se da lo de pedagogía viva. ¿Qué tiene que ver la pedagogía viva aquí y qué es lo que es? En la lectoescritura podemos ver que la pedagogía viva pues ahora sí que involucra toda esta cuestión en que el alumno, además, cuando ya comienza con este proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, pues ahora le toca crear sus propios textos, sus propios carteles, la forma en que él va a comunicarse incluso con otros de sus compañeros en otras fases, en otros grados, en otros grupos,
y que de igual forma él tiene que también ser consciente que no toda la lectoescritura pues puede ser o obedece a temas que sean impuestos por el docente, sino que ellos también pues sepan hacer este tipo de creaciones en donde incluso pues mezclen sus emociones, sea multisensorial, es decir, en el entendido de que no solo todo el tiempo esté sentado escribiendo, sino que se pare a jugar un juego que esté relacionado a la forma en que el maestro pues diseñó esta microexperiencia y que él no pasa nada si se para, si pues ahora sí que se ríe, ¿no? Si finalmente se equivoca, porque lo tecnológico pues nos da ese auge que nos podemos incluso equivocar y no pasa nada. Lo ven como un concurso, como un juego y no lo ven como algo pues ahora sí que errático o que lo vean como algo impuesto, algo cuadrado y que tiene que estar sentado obedeciendo ciertas reglas más que las reglas del juego que le sean colocadas por su docente. En la sesión 5 se da la orientación de dimensiones de la lectoescritura, en donde se les dio a conocer la importancia de identificar las emociones, la cuestión de la cultura, del contexto del alumno y de igual forma, pues limitaciones que ellos presenten al momento de llevar a cabo estas actividades. También se dan los tipos de enfoques que son el tipo de constructivismo y de esta parte sociocultural, ¿no? Y por otra parte, en la sesión 6 se da la generalización. ¿Qué es la generalización? Es cuando ya el docente es consciente de qué tipos de métodos utilizó, cuáles le funcionaron, cuáles no le funcionaron, cuál podría, qué herramienta puede estar relacionada a algún tipo de actividad que ellos lleven a cabo en su aula y tomar esa batuta por, pues, utilizar de una forma autónoma y planificar más detenidamente sus clases. Se da la reflexión y se da la transferencia a estrategias efectivas. Aquí también es cuando el docente es consciente que este modelo no solo lo puede utilizar con las clases de lectoescritura, puede utilizarlo en otro campo formativo. En la sesión 7 se da la consolidación y la autodeterminación, es decir, aquí ya es cuando el docente puede rediseñar nuevamente otra práctica y corregir la que no le fue funcional y establecer otras estrategias u otros mecanismos para llevar a cabo o esa misma que implementó, esa microexperiencia, poderla volver a aplicar y volver a corregir bajo los errores que tuvo. En cuanto al diseño de la investigación, es de enfoque mixto, de este enfoque mixto para medir la transformación. ¿Por qué mixto? El enfoque mixto se da a partir de dos caminos. Por un lado, tenemos la vía cuantitativa, que en este caso es preexperimental. ¿Por qué preexperimental? Porque solamente una variable es la que se llevó a cabo para ser experimentada. En este caso es la variable de los métodos y herramientas, es decir, de la capacitación que se implementó. Para poder poner la experimentación, o se llevó a cabo por medio de la fase diagnóstica. Primero, por la aplicación del pretest en escala Likert, que fue evaluado con escala Likert, y por otro lado, con el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, pues, tiene que ver con la fiabilidad y la consistencia que hay interna de la escala, en donde, pues, más adelante se los voy a explicar por medio de los resultados que arrojaron. Y por otro lado, se da la intervención por medio del programa de capacitación dividido en 7 sesiones, cada sesión sustentado en una configuración del modelo de la teoría de holística configuración de Homero Fuentes Calixto. Y por otro lado, se da la fase de evaluación, evaluar qué resultados se tuvieron
y si hubo un avance en el conocimiento y en las estrategias y en los métodos empleados por los docentes que participaron en la capacitación. Se da el análisis de la varianza y se comparan las medias que arrojaron estos gráficos. Por otro lado, al ser de carácter mixto, está la vía cualitativa. La vía cualitativa es por medio de la investigación-acción, en donde hay un seguimiento. De igual forma, es un estudio transversal porque solamente hubo un momento en donde se aplicó pues el instrumento, fue un momento, no fue un momento prolongado, solamente se aplicó el pretest en un momento y el posttest en otro, que fue al inicio y al término de la capacitación. Y el seguimiento se dio a partir de las notas de campo y que se fueron tomando en cada sesión de la capacitación al momento de observar a los docentes participantes y de igual forma al final, en el momento en que ellos aplicaron esta microexperiencia cada uno en sus grupos. Y de igual forma se dan Armando, las rúbricas también por sesión para determinar cuál fue el avance que tuvo cada uno de ellos en su aula. Se da la profundización por medio de entrevistas. Es una entrevista estructurada, dividida en 20 preguntas. Cada una pues fue monitoreada y grabada, no sin antes darle pues esos derechos de imagen y de hacerle conocer a los docentes que participaron que solamente pues el video tomado iba a ser solamente con fines académicos y por medio de esto, pues la información que arrojó tanto entrevistas y la guía de observación, además del manual, porque también fue un manual el que se aplicó en la capacitación, en donde el manual pues lo fue contestando cada maestro conforme al análisis que fue elaborando de su misma práctica y que esto le permitió pues llegar a las conclusiones que cada uno de ellos enfatizó en esta entrevista y a nosotros bueno, a mí como investigadora me dio esa parte de triangular estos datos tanto cuantitativos y cualitativos para validar la hipótesis y establecer las conclusiones. Es una vía por medio de la cualitativa en investigación-acción, porque se llevó a cabo, fue algo que se diseñó, se implementó y se evaluó. En cuanto a los resultados que se arrojaron, tenemos la evidencia estadística. Se da lo que arrojó primeramente el pretest y el posttest. El pretest alcanza un rango de 2.5 al inicio de ser aplicado. ¿A qué determina este valor? Determina a que los docentes, pues al iniciar el cuestionario que ellos contestaron, que fue el pretest, se encontró que existía desconocimiento e incertidumbre por métodos y herramientas que podrían utilizar en la fase 4 con sus alumnos, específicamente en cuarto grado. Ellos presentaban dudas de qué es lo que se puede hacer todavía para aplicarlo y que sus alumnos que no han logrado escribir ni leer, pues pudiera ser beneficioso para ellos. Ya en el post-test podemos observar que existe el 5.0. Es un nivel en donde ya de acuerdo a que también comparado con el alfa de Cronbach, que es la fiabilidad, se puede determinar que existe un avance en cuanto a las categorías eh, que se les estableció, pero de igual forma, pues el docente aquí ya pasó de una zona de desconocimiento a una zona de dominio y de certidumbre, porque ya ahora identificaban qué método emplear, qué estrategia implementar, qué herramienta le podía dar el apoyo en la clase,
Entonces ahí ya pues vemos que existe en el Chromebase podemos ver que pues existe del 0.13 subió al 0.9. ¿Qué significa esto? El 0.13, bueno, primeramente el alfa de Chromebase nos dice que el momento de ya tener los resultados, cuando nosotros presentamos el resultado de 0 punto más allegado al punto 1, obedece a que es un nivel inaceptable, es decir, que es un nivel en donde sí se puede sustentar que se presenta una dificultad, ¿no? En este caso, la dificultad pues, que presentaban los docentes es que existe poco conocimiento en métodos, en herramientas para la enseñanza de la lectoescritura. Pero al momento del pasar del 0.13 al 0.94, hablamos de que existe un avance notorio y que llegaron de un nivel inaceptable a un nivel excelente. Ajá. Aquí, doctor, bueno, es importante recalcar que estas no son las gráficas que yo empleé en el trabajo, sin embargo, pues me gustaría meterlas, es lo que yo ahorita estaba como corrigiendo, porque aquí también se da, bueno, en las otras gráficas tengo como las medias, cómo van cambiando y en qué pregunta en específica, pues se encuentra ese avance y en cuáles se sigue manteniendo el mismo porcentaje. Pero aquí ya hablamos de que pasó de respuestas erráticas y confusas ante la intervención a una excelente coherencia, indicando una profundidad en la asimilación del modelo. Es importante recalcar que aquí ya identificaron la relación de cada categoría del modelo con su práctica educativa. En conclusión, con respecto a lo cual, al pretest y posttest, podemos decir que la capacitación generó un impacto estadísticamente significativo y uniforme en la adopción de herramientas tecnopedagógicas. En respecto al instrumento que es el de observación, la guía de observación, hubo logros de impacto. Uno, se da la integración de recursos que los docentes implementaron en sus clases. Se da la mediación pedagógica entre la tecnología y el alumno al existir una participación activa. Se dan las competencias del docente y avance en sus prácticas porque ahora se involucra e incluye pues esta cuestión tecnológica en sus clases, lo cual le permite también avanzar en el proceso de enseñanza. Se da el análisis diferencial en donde pues el docente de cuarto, un docente de los dos al cual se aplicó este programa de capacitación, fue de cuarto B y cuarto C. Hay un progreso desigual entre ambos porque se detectó que mientras un docente presentaba coherencia y planificación y mediación, además en la forma de evaluar la clase, por otro lado, un docente aún siguió persistiendo las dudas de cómo poder integrar herramientas tecnológicas a su clase. Todavía presenta dificultad y de igual forma en la evaluación de la actividad que él aplicó. Por lo tanto, también se da el análisis de las rúbricas en cada sesión, en donde se da el desarrollo de competencias por medio de la evolución progresiva, en donde pasó de niveles iniciales a transformadores. Se da la triangulación de datos entre, pues, la validación con el pretest, posttest y manual. El manual fue también de igual forma diseñado para que el docente lo fuera pues contestando en cada sesión y de igual forma fuera analizando sus avances. En cuanto a los factores de apropiación, pues vemos y observamos que depende de la disposición y seguridad que tiene el docente ahora frente a sus alumnos, frente a la clase de la lectoescritura, con los que no la han adquirido y de igual forma con los demás, porque pues no los podemos, pues ahora sí que hacer a un lado a estos alumnos, tenemos que
continuamente estar al pendiente de sus avances, de que ellos sean conscientes de volver a rectificar los errores que puedan tener en sus producciones escritas. Y la práctica reflectiva, que es muy clave en los docentes para que puedan mejorar pues su práctica. El resumen de lo cualitativo sería que existe evidencia de impacto gradual de la capacitación y que existe una evolución de las prácticas docentes, y esto es evaluado, ¿no? Por medio de la, la comparación de los instrumentos. Por lo tanto, en la hipótesis, ¿cuál sería el resultado de la hipótesis? Tenemos que entonces, en esta parte, yo quiero ahondar que es una hipótesis con validación parcial. ¿Por qué parcial? Porque por una parte, aunque se observaron, se midieron mejoras significativas, por el otro hubo una falta de evaluación, que todavía existen dudas acerca de la evaluación, de cómo evaluar esas microexperiencias. Solamente uno de los dos docentes lo presentó, por lo tanto no lo puedo dar como, pues ahora sí que validada al 100, es una validación parcial, impide pues una implementación completa y sostenible del modelo, porque una parte del modelo tiene que ver con la evaluación, en que el docente esté pues consciente de qué tipo de evaluación aplicar. Por lo tanto, pues podemos llegar a este análisis. Por un lado, vemos mejoras significativas en las competencias y el fortalecimiento de la práctica docente, pero por el otro lado, existen, pues ahora sí que las brechas en donde también es importante ahondar, como la consolidación de procesos en una evaluación formativa de acuerdo a las necesidades, valorar avances sistemáticamente, es decir, continuamente se tiene que seguir evaluando si es funcional la aplicación de este modelo o no, y el requerimiento del análisis continuo. ¿Para qué? Pues para ajustar estrategias que sean didácticas, ¿no? Ajustar esto que me sirve o no me sirve, y la adaptación basada en resultados de la evaluación, es decir, que si lo que yo evalué aún me sale con consistencias bajas, pues yo puedo todavía reajustar la forma en que llevé a cabo las sesiones en mi clase. Las conclusiones que me llegan a finalmente esta investigación sobre el impacto del modelo de la dinámica tecnopedagógica es que pasamos de un estado inicial sobre conocimientos que son limitados, inseguridad conceptual y poca integración tanto de pedagogía como de tecnología. Se da la transición hacia un estado final de aprobación en donde hay mayor comprensión de qué, de los conceptos de la lectoescritura, de los métodos de la lectoescritura, de las herramientas. Se da la apropiación también para poderlas llevar a cabo, y se da la aplicación reflexiva, que esto es muy importante en los docentes, porque pues ahora sí que sin reflexión no podríamos reajustar nuevamente, ¿no? Y se da la reflexión del modelo de la práctica educativa. En síntesis, el programa demostró ser altamente efectivo. La verdadera innovación, decimos que entonces no es, pues ahora sí que llenar nuestro salón de pantallas, ni de tablets, ni de celulares, sino de, pues que el docente sea el propio arquitecto de poder diseñar estas prácticas, saber qué tipo de método utilizar, saber qué herramienta le puede dar mejor resultado, motivar a sus alumnos con algún tipo de juego digital, y de integrarlo. Esto es lo más importante, saber integrar tanto la técnica, pues la ciencia y la empatía para erradicar el rezago lector. Mientras, pues ahora sí que el alumno no deja de desmotivarse ni de sentirse frustrado en este proceso tan importante de su vida, porque es lo que le va a permitir comunicarse con el mundo exterior, no solo con su escuela, sino
La lectoescritura es fundamental para, pues, conocer el mundo y darse a conocer también por medio de sus producciones escritas. Entonces, la lectura, pues ahora sí que es esencial al momento hasta para tomar un camión, leer hacia, pues ahora sí que los letreros que tiene el camión, leer una noticia, compartir de igual forma lo que él leyó con sus semejantes. Entonces, pues yo creo que es fundamental hoy en día buscar y acabar con toda pues ahora sí que las dudas que tengan ellos, que presenten en las clases, y de igual forma, pues que nosotros seamos mediadores, pero también arquitectos para poder, pues ahora sí que diseñar las sesiones en nuestras clases, ¿no? Las recomendaciones, por último, para futuras, ya sea futuras investigaciones o que finalmente vaya por este conducto a la lectoescritura en el Estado de México, sería número uno, institucionalizar el acompañamiento. ¿A qué se refiere? A que es muy importante que la innovación no se dé, pues ahora sí que en este caso con el docente que lo dejen solo y que solamente es pues mandarlo a cursos y pues ya, ¿no? Preséntate al curso, a la capacitación, sino también de igual forma es pues crear comunidades de práctica en donde pues todos los docentes pues intercambien su experiencia, generalicen esta práctica y que de igual forma pues ellos intercambien estos saberes y pues puedan incluso de forma tanto presencial como a distancia, pues tener esta conectividad con otras personas en otras partes. La número dos sería priorizar el bienestar docente. Aquí es muy importante que durante pues la entrevista que se le aplicó a uno de los docentes, estableció que las capacitaciones también deberían de ir referente a la cuestión socioemocional, que es de suma importancia para que el docente se motive y pues deje a un lado esta duda, esta inseguridad ante la tecnología, ante lo que estamos teniendo ahorita con la IA, con las herramientas tecnológicas y que a veces y la mayor parte tenemos una carga emocional fuerte, carga administrativa, carga emocional, estrés, y pues aunado con todas estas barreras que son reales, pues se debería de tener más como esta parte de motivar incluso a los docentes, tal vez también con un incremento de sueldo, tener algún tipo de bono, ¿no? Finalmente, como que debería de ser motivacional para el docente que, pues, se quisiera preparar, ¿no? Aquel que, pues, tomara estos cursos, estas capacitaciones, pues, se les motivara más y se tomara en cuenta esta cuestión socioemocional. También, por otro lado, es la formación situada y continua, es donde abandonar los cursos que solamente sean teóricos y abstractos, es decir, que no estén contextualizados a la realidad que enfrenta cada maestro en su aula, y la capacitación del maestro también por el contexto real de sus alumnos y que de acuerdo a esta propuesta que establecemos con este modelo, pues se da como una oportunidad de poder pues diseñar las clases de forma diferente y a la vez pues de que exista esta actualización que es permanente, de la cual nos marca hoy la nueva escuela mexicana. De aquí, pues, me faltan lo de las referencias porque tenía duda de cuáles, incluir, pero creo que son las que ahorita acabo de mencionar, las más representativas, y yo creo que las que sustentan, pues, también de igual forma el modelo y la capacitación. Y pues ahora sí, yo doy por concluida la exposición y la explicación de esta investigación. Me gustaría escucharlos. Gracias por escucharme. Gracias por pues ahora sí que estar aquí también.
Y pues eso sería todo por mi parte. Bien. Yo le voy a hacer una observación únicamente, Sí. donde manifiesta el espacio de la escala tipo Likert, no es necesario mencionarlo. Los Ujú. maestros ya sabemos que la escala tipo Likert tiene ese nivel de variación y la profundidad cuando una pregunta es correcta o incorrecta. Ok. Entonces, hay que omitirlo. Eh, Otra observación, en una de sus diapositivas hay un orden cronológico, de acuerdo con la información. Se saltó de un año a otro, 1978 y 1979, y luego 1978 y luego 2020. Entonces, el orden cronológico es importante, ¿sale? Ok. Eh, y posteriormente a ello, sí le pido que el tiempo sea un poco más breve. Está muy bien. Yo escribí una nota en mi cuaderno, espero le agrade. No sé si se alcance a leer. Mm, no veo. Espérame tantito, Doc, porque no veo. Es que ¿todavía ven mi pantalla, perdón? Sí, Ok. A ver, lo voy a dejar de compartir. bien. Ahora sí ya. A ver si lo puedo hacer más grande. No se Yo, ve, creo. yo solamente le hice una nota para que usted pueda observarlo, permítame. Ah, sí, ya lo veo. Dice, gracias por acatar todas las indicaciones. Felicidades, maestra Zulma. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Solamente la observación del tiempo, ese es muy importante, Ok. ¿sale? Yo le Ujú. agradezco que usted vio el video, eso me dio mucho gusto que usted vio el video, que usted sacó las aportaciones del video, que ya revisó cómo es la estructura de su presentación, que además ya tiene, aquí lo anoté, no lo voy a inventar, eh, aquí dice que usted ya tiene una historia de su tesis. ¿Qué quiere decir? Que lleva una secuencia narrativa de su tesis. Si esto logra hacerlo Brandon, logra hacerlo Jacqueline, yo logra hacerlo Katia y logra hacerlo nuestro compañero ay, se fue su nombre, César. César Vique, pues que yo le digo Vique, si lo logra hacer nuestro compañero César Vique y la maestra Sandra, eh, ya estamos del otro lado. Pero así tiene que ser, como usted lo hizo. Se escucha mal que lo diga como usted lo hizo, pero a mí me dio gusto que usted lleva ese orden, que tomó en consideración cada una de las observaciones. Esas Muchas gracias. observaciones son para que usted tenga esta exposición como ahorita. No importa que se pasó del tiempo, no importa. ¿Por qué? Porque usted llevaba una secuencia de su historia de tesis. Se ve que usted sí conocía su tesis, la conoce a profundidad y sabe dónde está cada uno de los elementos. ¿Sabe qué va a pasar? Que le va a dar muy pocas oportunidades a los sinodales para poder preguntarle. ¿Por qué? Porque usted fue muy explícita en toda la información. Fue muy clara. Si aparte de esta explicación que usted ya tiene abonada como parte de su estrategia, le agrega la investigación del cuadro que yo le voy a facilitar de la ocasión, de la primera ocasión, eh, no tiene, no tiene elementos ninguno de los sinodales como para poder debatir con usted. Felicitar a la maestra. ¿Alguna pregunta, maestro Brandon? Muchas gracias, doctor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Excelente. La verdad es que no escuché. La verdad es que sobre la presentación nada, está súper, súper bien. Y los videos yo no los he visto, entonces sí, sí es todo lo que estaba viendo todo lo que tengo que ir modificando porque pues, me quedé con el ojo cuadrado. La presentación, felicidades, un muy buen trabajo y Gracias, muy buena Brandon. presentación. Y también todo se ve el dominio del tema de todo, de la A a la Z. Gracias. Nada que decir, pero más que felicitaciones. Sí. Gracias. Hubiese sido hoy su presentación, maestra.
No, no, no me diga, todavía tengo errores por ahí, pero Y voy, unas ahí voy. muletillas que son necesarias corregir. Tiene una palabra que es cuestión. Tiene una muletilla que es con el tiene, deben, Ajá. ¿sale? Hay que quitar, tener, deber, ser, estar, mayor, menor. Son muletillas que se pueden corregir. Eh, Dialéctica y ecléctica son parte de su investigación. Ujú, La dialéctica es la argumentación, el razonamiento o checar dos ideas o comparar dos ideas. ujú. Y la ecléctica es el hecho de preguntarse qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Es tratar de darle respuesta a través de la argumentación. Por eso la dialéctica y la ecléctica siempre van de la mano. Usted lo mencionó, agarre un rastreo de información y va a recordar en qué episodio lo retomó. Por si Ok, alguno le quisiera preguntar, muy bien, ¿y qué diferencia existe entre la dialéctica y la ecléctica? Más que una diferencia, existe una relación, una con el sentido de argumentación y la segunda con el sentido de preguntarnos el por qué para hacer esa argumentación. ¿Sale? ok, Muy bien. muy bien. Maestra Sí. Jacqueline, Sí, Doc, pues al igual, me uno a las felicitaciones, maestra Zulma, la verdad que mi reconocimiento, qué bueno que no me animé a exponer ahorita, porque si hubiera sido abismal la diferencia. Sin embargo, pues la verdad que me voy con muchos elementos que igual tengo que incorporar. Metodológicamente, la verdad que lo vi muy bien sustentado. Yo también tenía duda de la investigación mixta, pero creo que lo hiciste muy bien. Zul, felicidades. Tiene todos esos elementos que vimos en clase, la justificación. Creo que metodológicamente no hay mucho hay mucho más bien que felicitarte. El trabajo se nota. Este, y pues nada más una duda, y creo que va más para el doctor Valor, una pregunta. sí, Cuando inicialmente Zul muestra su problemática y que la diferencia en estos tres elementos, ¿es necesario, Doc, tener un sustento de dónde sacamos esa problemática, esa delimitación? sí, todo va sustentado. Por eso es el planteamiento del problema. Tú planteas un problema, haces tu investigación y lo justificas. ¿Por qué quieres investigar? Entonces, Ok, todo y va la verdad que justificado. ya perdón, no noté si ahí se tienen que aplicar ciertos instrumentos, no, ya no, me di cuenta de eso, Zul, si lo aplicaste. Sí, de hecho lo mencionó por cada categoría. Bueno, no por categorías, pero sí lo mencionó por cada espacio. Bueno, puede contestar, maestra Zulma, por favor. Sí, gracias. Sí, Jackie, muchas gracias, Amita. Ahí la situación sí es, como tal, primeramente, al detectar, bueno, yo así lo entendí. Ojalá que me haga favor de, si estoy mal, corregirme el doctor Valora. Yo leí ahí con Sampieri que también de igual forma, cuando uno detecta la problemática, este, tiene que uno diagnosticar si de verdad existe ese fenómeno a estudiar y si de verdad, pues ahora sí que es importante retomarlo y diseñar en este caso, una solución a esa problemática. Porque muchas veces, por ejemplo, en el tema que yo ahorita, para que se me haga más fácil explicártelo, o sea, por ejemplo, yo detecté esa problemática de que existían alumnos, pues en esa fase, que no habían adquirido ese proceso de lectoescritura, pero yo pues ahora sí que para probar que de verdad fuera así como yo lo detecté, es cuando implementé el pretest para que ahí mismo me Ah, arrojara los resultados de los maestros que de verdad requerían esa capacitación, porque qué tal si no, o sea, qué tal si los maestros no son el problema y el problema no está en la actualización de los maestros. Entonces yo dije, es que ahí la investigación puede girar de forma diferente, en donde a lo mejor la capacitación
pudiera que no vaya a ser directa hacia los docentes, sino a lo mejor los alumnos. Pero pues ahí como son pocos los alumnos que tienen ese proceso, esa dificultad, pues entonces con el test que se aplicó al inicio, sí determinó que les hacía falta esa capacitación para los métodos porque pues muchos desconocen esa metodología para enseñar a leer y escribir. Sí va a conforme lo que Sí, Sí, lo sí, porque que de justo era repente si me existe perdí un poquito alguna... ahí, que lo noté al final en la triangulación cuando das tus resultados, pero sí al inicio creo que me perdí un poquito, pero sí, o sea, solo era mi duda porque justo estoy ya en ese proceso de triangular, entonces para sustentarlo y argumentarlo, pero sí, muchas gracias, Uli, y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Jackie. Bien, pues agradezco la atención que han tenido. Pueden desconectarse sin ningún problema. Brandon, maestra Jackie, váyanse preparando. Estoy viendo todavía lo de la fecha, maestra Jackie. No creo que se me ha olvidado. Aquí lo Sí, tengo Doc, muchas anotado. gracias. Yo, soy muy puntual en todas las fechas, casi siempre trato de darle seguimiento a todo, ¿no? Entonces, no se me ha olvidado, no he tenido la oportunidad hasta mañana que asisto a Toluca. Ok, Mañana que Doc. asisto a Toluca, que me reúno con la Lic Brenda, ya podré platicar con ella. No habían estado porque pues estaban acudiendo a un sepelio, ¿no? Pues, por esas razones que no habían estado algunos Sí, compañeros. Y pues no soy yo quien les tiene que decir, pero me parece que también la señora acá está delicada y es hermana mm, del fallecido. ya. Entonces por Sí, eso, lo vi en nuevamente, redes, pero no vi si él era de apoyo, ¿verdad? Este doctor. sí, 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 era Sí, un no compañero tuvimos, de apoyo. bueno, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero qué lamentable noticia. Bien, pues les agradezco mucho. Está en comunicación con el doctor Edmundo, maestra Azul. Maestra Jackie está en comunicación con la maestra Sí, Suste, ¿es correcto? ujú, Maestro sí, Brandon está en comunicación con el maestro, con la maestra Con la Neisa, maestra Reisa. por favor. ¿Sale? Muchísimas gracias. Agradezco la atención de todos ustedes.